Mi gente decidió hacer este podcast el día de hoy porque el padre nos hacía una pregunta y nos puso a reflexionar, especialmente que ya queda muy poco para que se acabe la cuaresma. Y él nos preguntaba, desde que empezaron el miércoles de ceniza hasta ahorita, ¿ustedes han cambiado en algo? ¿Son mejores personas? ¿Han hecho algo distinto, algo diferente? ¿Han hecho algo por la salvación de sus almas? Y uno como que, bueno, ya va. No lo sé. Y me pareció muy interesante porque justo estábamos leyendo el Evangelio de San Mateo y es cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a subir a Jerusalén. Y aparta a los 12 y le dicen, hey, ustedes van a venir conmigo a subir a Jerusalén. Y me encanta cómo él hace énfasis en la palabra subir. Yo no sé ustedes, pero cuando a uno lo pone a subir unas escaleras, una montaña, una cuesta, uno le cuesta demasiado. Uno dice como que, ¿qué es esto? Uno se cansa, uno se fatiga, como que uno lo duda, uno lo piensa. Amigo, te acompañaba muy chévere y todo, hasta lo plano, pero cuando llega la subida, como que no. Y esto me lleva a reflexionar cuando yo estuve en Jerusalén el año pasado. El Señor me dio la oportunidad de compartir una semana con muchísima gente en un festival de jóvenes. Y llegamos a Galilea y todo el centro de esa peregrinación se trataba de ser discípulo de Jesús en Galilea. Y uno de verdad que ahí se sentía feliz, ahí se sentía súper a gusto, como que tal cual discípulo. Nos llevaron a todas las partes donde Jesús hizo los milagros, predicaba, donde conoció a sus apóstoles. Y si te pones a ver, cuando Jesús conoce a sus discípulos, Él no les lanza de una la bomba de que, miren, ustedes me van a seguir a mí hasta Jerusalén, donde me van a clavar en una cruz y me va a morir y los van a perseguir. Jesús no les dice eso. Porque imagínate, a ti te dicen eso desde el principio y tú te espantas y dices, no, este loco, de verdad que yo no lo voy a seguir. ¿Quién va a querer? O sea, ¿quién se va a querer ir con alguien que te está diciendo, vente, que nos vamos a morir? Nadie. Pero Jesús le empieza a traer esta buena nueva, esta noticia de que hay vida eterna, la salvación de sus almas, los haré pescadores de hombres, le daré sentido a su vida. Porque la verdad, todos siempre cargamos esta duda existencial de para qué estoy aquí en la tierra. Todos siempre nos entra esa duda de que será que fracasé, será que lo logré como ser humano, será que lo estoy haciendo bien, para qué estoy haciendo las cosas que hago. Y cuando llega Jesús y les explica a sus discípulos, porque ellos tenían las mismas dudas que tú y que yo, les dice, no, o sea, hay vida eterna. Ustedes tienen un propósito que es expandir esto que yo les estoy contando a ustedes, de que hay un más allá, un cielo, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, mientras están en Galilea, todo es chévere, hay sus cosas, ¿no? Porque obviamente cuando los apóstoles empiezan a conocer a Jesús, hay ciertas renuncias que uno empieza a hacer. Y ustedes saben que yo soy demasiado fanática con San Juan de la Cruz. A mí me encanta el libro La subida al Monte Carmelo. Me lo he leído ya como unas 3, 4 veces. Y me gusta porque, vuelvo y repito, es el hecho que él está hablando sobre una colina, una montaña. Y la primera noche que dice San Juan de la Cruz se llama la noche del sentido, ¿verdad? Sí, la noche del sentido. Y él nos habla que es la noche del sentido, ¿por qué? Porque él dice que todo lo que entra por nuestros sentidos casi siempre nos va a perjudicar. Una señora me decía el otro día, Airán, pero entonces ¿qué? ¿Los sentidos son malos? Como que, entonces, ¿por qué Dios nos da unos sentidos si después nos los tenemos que negar? Y no es negar, es purificar. Porque fíjense ustedes que cuando estamos atados a algo, estamos enviciados a algo, entró por los sentidos. Entonces el Señor lo que nos quiere decir es aquí, vamos a empezar a purificarnos. Entonces para mí la noche del sentido es estar en Galilea, conociendo al Señor, conociendo de qué se trata todo esto y poco a poco, a medida que uno se va enamorando de Dios, del amor, del sentido de todo esto, del propósito, uno empieza a hacer esos pequeños cambios. Si sabes que todo lo que estás viendo con tus ojos te puede llevar a imaginarte cosas que después uno los va a terminar haciendo acción. Y un ejemplo muy fácil. Si uno empieza a ver muchas series de todo tipo, de ahí empiezas a ver cosas, muchas escenas sexuales, de ahí pasas a la pornografía y terminas cometiendo un poco de cosas. Me explico, como que
Eso es lo que nos quiere decir San Juan de la Cruz. Hay que purificar los sentidos, porque fueron hechos para darle gloria a Dios. Dios nos dio los sentidos para acercarnos a Él, hacer uso para acercarnos a Él. Pero el ser humano siempre nos vamos por el otro lado, por la tangente, y sabemos que existe un mal, y el mal lo que hace es pervertir todas las cosas y hacer cambio. Adán, cuando él estaba en ese paraíso, Adán tenía un deseo en su corazón. Adán quería esa divinidad, quería más. ¿Y qué es lo que le dice el demonio? Si comes de este árbol vas a ser como Dios. Es decir, el demonio agarró este deseo que tenía Adán de seguir conociendo a Dios, de tener esa divinidad, y lo pervirtió y terminó pecando. Y eso es lo mismo que se sigue repitiendo en nuestra historia y nos sigue pasando. Por eso San Juan de la Cruz en su libro le dice la noche del sentido. Él llama noche quiere decir fe. Noche para él quiere decir cuando eso está oscuro. Si tú y yo, por ejemplo, ahorita nos encierran en un cuarto oscuro, no vemos nada, ¿verdad? Y nos tenemos que dejar llevar por esa fe. Si a ti te dicen, oye, entra en esta puerta, camina 100 metros y sal a oscuridad, te tienes que dejar llevar por esa fe, porque no estás viendo nada. Entonces, para San Juan, noche significa fe. Y ese es el primer paso. Ese es el primer caminar de Jesús con los apóstoles. Uno enamorarse para uno ir purificándose. Porque mientras estemos al lado de Jesús, que es santo, que es puro, nos vamos purificando nosotros. Y es cuando uno empieza a hacer estas pequeñas renuncias. Yo en mi caso personal, wow, cuántos vicios no hacía, cuántas cosas, y ojo, que la pasé brutal, que me encantaba hacer tantas cosas, pero que al final eso no era coherente no era coherente con la meta que yo quiero al final del día. Entonces uno empieza a hacer esas pequeñas renuncias. Por eso el camino del Señor, cuando uno lee la vida de todos los santos, siempre hay un sacrificio. Y no un sacrificio porque los panas sean masoquistas, no. Un sacrificio porque ellos saben que quieren ir purificando eso que el demonio o que la carne siempre lanza para el otro lado. ¿Y qué pasa? Jesús sigue caminando con sus discípulos y es toda una travesía para llegar a Jerusalén. Y les quiero leer algo que está en el Evangelio de San Mateo, aprovechando que estamos en Cuaresma y ya se acerca. Y él les dice, en aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino, mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Jesús les da a los apóstoles una descripción de todo lo que va a suceder. Le dice todo lo malo que va a pasar cuando lleguen a Jerusalén, y al final le dice, pero va a resucitar. O sea, hay luz al final del túnel. Esto va a suceder en Jerusalén. Esto pasa cuando nos dice aquí San Juan de la Cruz, en la noche del Espíritu, que es la parte más alta de la montaña. Acuérdense, estamos subiendo a Jerusalén de Galilea, la parte chévere, la parte que nos enamoramos del Señor, la parte que empezamos a hacer esas pequeñas renuncias, pero no todavía no esos sacrificios, esa entrega extrema, pero a medida que el Señor se va acercando a Jerusalén, es donde empieza ya esa cruz, donde ya los apóstoles le está diciendo, ustedes van a tener que cargar esta cruz, van a tener que beber de este cáliz que tanto nos cuesta. Lo mismo pasa en San Juan de la Cruz. Primero subimos la parte de la montaña, que es la noche del sentido, purificación de los sentidos. Y después viene la noche del espíritu, que es la parte más difícil, porque nos dice aquí San Juan, se trata del medio próximo para subir a la unión de Dios, que es la fe. Es ya dejarnos prácticamente clavar con el Señor en la cruz. La noche del espíritu, purificarnos en ese espíritu es lo más difícil que hay. Pero hoy no voy a entrar aquí no voy a entrar en la noche del espíritu como tal, eso lo vamos a dejar para otro podcast, otra clase, pero sí lo que quiero enfatizar es que a medida que uno se acerca a Jerusalén, a medida que nos estamos acercando ya a esta semana sagrada, esta Semana Santa, todo se empieza a poner más difícil porque es cuando el Señor va a hacer ese sacrificio por amor. A la gente que ha estado enamorada de verdad, que has tenido una relación,
has tenido que hacer sacrificios grandísimos por amor, cosas que te hacen dudar y que tú te tienes que vaciar de ti y entregarte a lo otro. Bueno, lo mismo hizo el Señor con nosotros. Y lo mismo nos está diciendo, hey, va a llegar un punto en que si ustedes me aman, tienen que imitarme, tienen que hacer lo mismo. Van a llegar a esa cuesta arriba donde les va a costar demasiado, donde van a hacer dudar, donde van a dudar, donde obviamente el demonio los va a atacar muchísimo y les va a hacer cuestionar si de verdad esto vale la pena. Lo hizo con muchos santos, o sea, a muchos santos le pasó eso cuando estaban ya totalmente entregados, que el Señor le decía, sígueme y deja todo. Obviamente dudaron, obviamente les entró, me imagino, algún tipo de miedo, pero de alguna manera en esa oración profunda, en ese estar con Jesús, sentían y veían esa luz, como dije, al final del túnel, que decía, esto vale la pena, tengo que pasar por aquí porque el Señor pasó por aquí y resucitó al tercer día. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Si de verdad queremos seguir el camino de Dios y si de verdad queremos comprometernos en esta cuaresma, saber de que va a llegar un punto que nos vamos a tener que acercar a Jerusalén, que vamos a tener que caminar por la vía dolorosa, que es la vía del Vía Crucis, hasta llegar al Calvario para ser crucificado con el Señor. Y suena loco y suena trágico, pero ser crucificado con Dios significa morir a nosotros mismos. Por eso San Pablo siempre lo decía y con toda seguridad y con toda certeza, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. Él murió a su voluntad humana para vivir en la divina voluntad de Dios, en lo que Dios quisiera, como Dios quisiera, sin ningún tipo de reproche, porque sabía que si el Señor lo está llevando por ahí, quiere decir que el Señor sabe lo que está haciendo y sabe por qué te está llevando y sabe qué es lo mejor para ti, pero sobre todo sabe qué es lo mejor para la salvación de tu alma. Si se fijan, el Señor nunca en los evangelios de la Biblia dijo, yo vengo al mundo a que todos sean felices. No, yo vengo al mundo a darles la salvación de su alma, a llevarlos al reino de los cielos, a enseñarles cuál es el camino para llegar al cielo. Él no nos dijo, yo les voy a enseñar cómo estar en la tierra, no, sino cuál es el camino para llegar a esa vida eterna, esa vida donde vamos a estar en plenitud, porque somos seres que tienen facultades del alma, que son infinitas y tienen que ser saciados con algo infinito. ¿Y quién es ese infinito? Es Dios, es esa plenitud en el cielo. Entonces quería hacer en este pequeño podcast, en este pequeño video, esa comparación de que todo el caminar de Jesús es una subida a Jerusalén, a la cruz. Empezó todo este proceso en su vida pública en Galilea con los apóstoles, todo todavía muy suave, todo todavía muy chévere, muy nice. Ellos pensaban que Jesús era esta persona que iba a ser todo un guerrero, en el sentido que ellos estaban esperando a alguien con espada, alguien que se montara con los romanos, y no, este servidor, esta persona humilde, esta persona que se abajó a lo más profundo para hacer la voluntad del Padre. Y cuando leemos entonces en la subida al Monte Carmelo, entendemos que el caminar con el Señor es una montaña, es una subida. Empezamos con la noche de los sentidos, para purificarlos, para después entrar en lo que es la noche del espíritu, ya esa conexión profunda de tu espíritu con el Señor, para llegar a la noche oscura del alma, que ya es esa cima cuando ya tú mueres a ti, porque la noche oscura del alma significa entrar totalmente en esa unión con Dios en fe. Recuerden que noche, oscuridad significa fe. Y cuando ya entras en esa noche de la fe, esa noche oscura del alma, es cuando empieza la bajada, que significa la consolación. Imagínense otro ejemplo, y es el ejemplo que da San Juan de la Cruz. Cuando uno va a un bosque, está todo oscuro, ¿verdad? Pero, sin embargo, todavía cuando son las 9 de la noche, tú ves la luna y te pega y te alumbra ciertas cosas. Pero cuando ya entras como esas 2 de la mañana, 3 de la mañana a un bosque, está totalmente oscuro, no ves nada. Esa es la noche oscura del alma, cuando no ves nada, hasta el amanecer, que es el alba, que es la resurrección de nuestro Señor. Estoy haciendo, acuérdense, como una analogía entre lo que es el caminar del Señor de Galilea a Jerusalén, esa subida a la crucifixión,
a la salvación que nos abrió las puertas del cielo, y es lo que dice San Juan de la Cruz en su noche oscura del alma, en su subida al Monte Carmelo. ¿Y para qué nos sirve entonces a nosotros esto hoy, Irán? Miren, yo no sé ustedes, pero siempre lo he dicho 1000 veces, queremos ser santos, estamos llamados a la santidad. Nosotros vinimos a la tierra a cumplir un propósito y una misión, que es volver a la casa del Padre, regresar a la casa de Dios. Y Él, mientras estemos en la tierra, a cada uno nos encomendó una misión. Por eso cada uno de nosotros es totalmente distinto y tenemos diferentes talentos y diferentes carismas. Una vez que uno descubre cuál es ese talento, ese carisma, y lo hacemos entregándonos a esa profunda oración, a esos sacramentos, en esa comunicación con Dios, el Señor te va revelando ese plan que tiene para ti. Como lo pasó, por ejemplo, ahorita que está la película de Santa Francisca Cabrini, la Madre Cabrini. Ella se entregó a esa profunda oración y entendió ese propósito y ese plan que el Señor tenía para ella, que era fundar todos estos hospitales, orfanatos, pero claro, fue primero una etapa de morir a ella para que después se cumpliera la voluntad de Dios en ella, porque hay algo que dice San Juan acá, y ya quiero ir terminando y se los leo. Él dice que dos contrarios no pueden estar juntos, es decir, la oscuridad del mal y la luz de Dios no pueden estar juntos, o sea, mundo y divinidad no pueden estar juntos de nosotros, por eso hay que morir a uno mismo. Y es una etapa de purificación de los sentidos. Ya saben, los sentidos no son malos, pero los sentidos los tenemos que purificar para volver a esa verdadera esencia, para volver a ese jardín del Edén en donde nosotros fuimos creados y éramos felices con el Padre. Es volver a esa purificación. Y de ahí empezar a caminar con el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ir hasta arriba, yo quiero ir hasta Jerusalén, yo quiero ser ese apóstol amado, ese San Juan que te acompaña, esa María Magdalena, hasta el final, hasta la cruz. Yo quiero morir contigo. Entonces, difícil sí, pero es muy apasionante y es lo que verdaderamente le da sentido a nuestra vida. Amigos, no le quito más su tiempo ni mi tiempo. Gracias por habernos acompañado en este podcast de Semana Santa que ya se acerca, para irnos preparando, irnos purificando en el cuerpo, irnos purificando en los sentidos, irnos purificando en el alma, irnos purificando en el espíritu, para morir con el Señor en la cruz ese Viernes Santo y poder resucitar en un nuevo yo, en una nueva persona que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios los bendiga. Chaito.